Padre, gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de rendirnos ante ti, de ser un sacrificio vivo para ti. Todo nuestro ser. Como dice el rey David, no hago sacrificio que no me cueste. Me tiene que costar, porque es para Dios. Y como le dice Dios al pueblo de Israel en el libro de Malaquías, no me den animales cojos ni ciegos. Si ustedes fueran donde un príncipe, ¿qué le llevarían ustedes? Así le dice Dios al pueblo de Israel en Malaquías. Y cuando vienen a mí, denme lo mejor, denme lo mejor. No me den lo que les sobra. Padre, gracias, Señor. Padre, la gloria para ti en esta noche. Tú nos visitas, Señor, tú nos visitas. Porque te complacemos, porque queremos agradarte, porque queremos darte lo mejor de nuestras vidas, porque te queremos tener contento, porque queremos oír esa voz que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Este disco, la primera vez que lo oí, me tocó mucho. Y hay una frase en el mundo, no sé si ustedes la han oído, dice que lo bueno es enemigo de lo mejor. No sé si la habrán oído. Eso lo dice un filósofo francés que se llama Voltaire, que lo bueno es enemigo de lo mejor. Porque es que hay gente porque por no lograr lo mejor se quedan en el conformismo. Entonces ven las metas inalcanzables. O también hay gente que hace metas imposibles. Bienvenido, hermano. Hacen metas imposibles. Una vez en la fundación alguien me decía a mí, el sueño mío es tener un avión. Y yo le decía, ¿y cómo lo va a conseguir? Ah, vendiendo confites. Entonces sí lo va a conseguir. ¿Sí me entienden? Entonces Voltaire decía que uno tiene que tener metas alcanzables. Y en la Biblia muestra que lo que yo puedo alcanzar, si voy de la mano de Dios, lo logro. Si no, no lo logro. Si no, no lo logro. Porque me salgo de la voluntad de Dios. Entonces, Lucas 10, 41, 42, Jesús le dice a Marta en el 41, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Y solo una es la necesaria, solo una. Comparé una con muchas. Ojo con esto. Una, compárela con muchas. Y María escogió, en una versión dice la mejor parte, en otra dice la buena parte o lo mejor. O sea que lo que Marta estaba haciendo no era malo, pero no era lo mejor. Aparte de que no era malo, estaba afanada y turbada. Entonces, así no funcionan las cosas con Dios. Con afanes y con ansiedad, con angustia no funcionan. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo estaba María? A los pies de Jesús estaba afanada y turbada. Estaba tranquila. En Isaías 30:15, ¿quién me lo quiere leer? Ella estaba tranquila, hermano. Por eso escogió la mejor parte. Entonces, uno debe entender eso. La mejor parte, la mejor parte, la mejor parte. ¿Qué es lo mejor? En Isaías 30:15, por eso María está quieta. Marta está angustiada y desesperada. Preguntémonos si Dios obra en medio de la angustia y de la desesperación. O obra en medio de la quietud. ¿Quién lo quiere leer? Isaías 30:15. Yo me lo sé, pero si quieren lo lee. Léalo con voz de trompeta. Así dijo Jehová. En descanso y en reposo. Ellos no quisieron. Pero en quietud y en confianza, nosotros nos ponemos más fuertes.
porque estamos dependiendo, o sea, no estamos moviendo un dedo para nada. Estamos dejando que, ¿qué? Que Dios nos fortalezca, que Dios coja la carga. ¿Sabe cuál es el problema en Isaías 30? Que ellos buscaban ayuda en el hombre. Por eso ellos no quisieron estar reposados. Entonces, cuando uno no está en reposo, lo primero que le llega a la mente, si no está en reposo, yo recuerdo el domingo en la prédica, me acordé que una vez estuve en esa misma, oí esa misma prédica del domingo, pero desde otro perfil, y un pastor contó que en un estado de ansiedad y de angustia, le sonó el teléfono. Él no oró, le sonó el teléfono, ahí mismo le ofrecieron una plata prestada y él la tomó. Pero Dios no le había dicho nada. Dios no le había dicho nada. Y enseñaron que el profeta que muere, que Eliseo le hace el milagro a la viuda, el profeta descuidó la familia. ¿Ustedes logran ver eso en el versículo? No. No es que se iban a llevar los dos hijos por la deuda. O sea, se dedicó tanto a la obra que ¿dónde quedó Dios? Dígame. Se dedicó tanto a la obra que la familia se iban a llevar los dos hijos por la deuda. O sea, no había más que llevasen. No había nevera, ni televisor, ni nada. Bueno, entonces, ¿qué hace Jesús? ¿Qué está dando a entender Jesús? Que Marta está afanada y turbada. Que solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte o la buena parte, según la Biblia que usted tenga. Hay una que dice la mejor parte, la cual no le será quitada. Entonces me pongo yo a pensar, ¿lo que hizo Marta le será quitado? Una pregunta, uno le hace preguntas a la Biblia, no. Dígame si no, yo le hago preguntas a la Biblia. Aquí Jesús le dice que la cual no le será quitada. O sea que lo que hizo María va a ser recordado para cuándo? Para siempre. Lo que hizo Marta, ¿qué? ¿Tiene peso hoy en día? No tiene peso. ¿Sí me entienden eso? No tiene ningún peso. Ahora, la Biblia muestra, ojo con esto, que Dios califica las cosas, las pesa por grado. Por ejemplo, en Mateo 5:41, ¿qué dice Jesús? Que si alguien te dice que camines una milla más, que vaya y la camine. Ahora le voy a decir el contexto sobre eso. Ellos están bajo el imperio, ¿qué? Romano. Y si un romano le decía a un judío que le cargara al mercado el bulto una milla más o dos, tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Ahí no era voluntariamente, sino que obligatoriamente. Pero Jesús, ¿qué les dice? Si alguien te manda o te obliga a caminar una milla, camínala. O sea que no te dé pereza, o sea que voluntariamente lo hago sin que qué, sin que me duela. Porque una cosa es las cosas por obligación y otra es las cosas por pasión. ¿Logran ver la diferencia? ¿Logran ver la diferencia? Yo les voy a decir un ejemplo. Yo cuando trabajé en Fabricato, uno sabe que tiene una obligación, pero como nosotros trabajamos con el supervisor más difícil, nosotros hacíamos las cosas ya por pasión. Sabíamos que a ese señor había que ¿qué? Rendirle, rendirle. Inclusive nosotros, o en el caso mío, yo empezaba antes de que sonara la sirena a trabajar. Y él cuando le daba la vuelta al salón, yo ya estaba jugado, si no estaba trabajando en cualquier parte, yo estaba trabajando en Nilao, si esa temperatura es de más de 30. Y una vez falté 2 días, estando en el turno de la noche, falté 2 días y él quedó pensando, yo que veo a Guillermo a las 8 ya jugado, es porque empecé antes o no. Y yo le dije la verdad, que había tenido un problema con mi esposa y me había emborrachado y me dio la excusa por los 2 días. Me regaló la excusa. ¿Por qué me la regaló? Porque él veía que yo le funcionaba. Aquí en la Biblia muestran muchos casos. Por ejemplo, las personas que van a profetizar en el nombre de Jesús, que echan fuera demonios en el nombre de Jesús y que hacen milagros, hicieron lo malo. ¿Hicieron lo malo? No. ¿Y qué les dice el Señor? No los conozco. Y echaron fuera demonios, profetizaron, hicieron milagros. ¿Y qué les dice el Señor? No los conozco.
Ya eso me dejó pensando. Ya le cuento cómo me respondió Dios la pregunta que yo le hice, porque yo le hago preguntas a la Biblia. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Lo que hacían era bueno o no? Echar fuera demonios es malo, no. No es que la persona está endemoniada. ¿Quién es el que se beneficia? El endemoniado. ¿Quién se beneficia de una sanidad? El enfermo. ¿Quién se beneficia de una profecía de parte de Dios? A ese que se le está dando el mensaje, porque la profecía es para exhortación, consolación y edificación. Pero ellos, ¿qué? La vida espiritual de ellos no daba. Entonces yo una vez le hice la pregunta a Dios, porque yo he conocido personas usadas por Dios en pecado, yo he conocido muchas. Y le pregunté a Dios que cómo era eso, porque para mí era confuso que una persona echara fuera un demonio en pecado, porque existe en la Biblia una ley que se llama la ley de las excepciones. Está el caso de los hijos del Seba que no pueden echar fuera al demonio. ¿Les queda claro eso? No pueden echar fuera al demonio, pero en este caso sí los echan. Pero ¿cómo están espiritualmente? Mal. Entonces yo le pregunto a Dios, Señor, ¿cómo así? ¿Cómo así que una persona estando mal echa fuera demonios, da profecías, ora por enfermos y se sanan? ¿Y sabe qué versículo me trajo el Señor? Marcos 11:23. Cualquiera que tenga fe, le dice a este monte que se mueva y se mueve. Ahí está hablando de que sea cristiano o no sea cristiano. ¿Sabe qué me decía el Señor? Que esa gente tenía fe para echar fuera demonios, que tenían fe para orar por los enfermos, que tenían fe para dar un mensaje, pero es que la fe no indica espiritualidad. ¿Están de acuerdo con eso? La fe no indica que una persona sea espiritual. Que tenga fe es espiritual. Porque tiene fe. No, la Biblia dice muy claro quién es espiritual. La Biblia lo dice muy claro. ¿Quién me dice qué dice la Biblia que quién es espiritual? ¿Quién me dice? La Biblia, ¿qué dice de cómo usted conoce una persona espiritual? No estoy hablando del ovnis. Pero ¿cómo se conoce una persona espiritual? Por los frutos. No se conoce por más nada. Por más nada. No se conoce por qué echa fuera demonios, ni por qué hace milagros, ni que, pues, que predica muy bonito. No, por nada, por nada. Por nada de eso. Entonces, ellos ante los ojos de Dios eran unos totales desconocidos. Hay un caso también que les voy a hacer comparaciones de lo bueno con lo mejor. Está el caso de Simón el fariseo que invita a Jesús a comer a la casa, pero entra una mujer y le derrama un frasco de alabastro que se cree que valía un año de sueldo. Más o menos, ¿qué? 15 millones, más o menos, con el mínimo. Imagínense esa loción, todo lo que valía. Y ese hombre pensando que si Jesús era profeta, sabría qué mujer habría ahí. Esa mujer, si hubiera sido una prostituta, ese día Dios la iba a salvar. Le derramó el frasco de alabastro a Jesús. Pero Simón lo invitó a comer. ¿Era bueno? No. Invitarlo a uno a comer es bueno, no. Pero, ¿qué es lo mejor ahí, de ese caso? ¿Qué dice Jesús por la derramada del frasco de alabastro? Me dicen, no les digo, que ella lo que hizo fue ungirlo para su muerte y que eso que ella hizo siempre va a ser recordado, siempre. ¿Lo entienden? Siempre va a ser recordado. Entonces lo bueno no es lo mejor. Empecemos a comparar. María, ¿qué escogió? La mejor parte. María, ¿qué escogió? La mejor parte. Entonces dice el Señor, donde quiera que se predique este evangelio, hablando de la mujer que le derramó el frasco de alabastro, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Mire, María escogió la mejor parte. Esta mujer, esta prostituta que se salva ese día, le derrama al Señor un frasco de alabastro que vale un año de sueldo, pongámosle 13 o 15 millones, y eso quedó para siempre o no. Es que lo que uno haga para Dios, porque la palabra lo mejor en sinónimo significa la excelencia. David era considerado por Dios un hombre excelente. David le daba a Dios lo mejor. Así se hubiera equivocado todas las veces que se haya equivocado, porque la Biblia muestra que todos se equivocaron, todos. No hubo ninguno que nunca se equivocó. Mire otra parte de la Biblia que muestra que es lo mejor. Cuando Jesús le habla a la samaritana,
Ellos tienen hambre. ¿Usted sabía que los apóstoles fueron a traer comida? ¿Sabían? Los apóstoles van a traer comida, Jesús se queda con la samaritana y tienen hambre. ¿Ustedes tienen hambre en este momento? Yo no he comido. Que yo no predico, no me hagan ir al baño, eso me estorba. Yo ahora como más tarde. Oiga, pues, entonces, ¿qué pasa? Le traen la comida al Señor, ¿cierto? Pero ¿qué dice Juan 4:34? Ojo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era la comida ahí para el Señor? ¿Cuál era la comida para el Señor en ese momento? ¿Cuál era la comida a la cual se está refiriendo a él? La samaritana, hermano. La samaritana. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. A ustedes esperen. Coman ustedes que ahora vuelvo. Yo no tengo agua para comer porque había algo que era prioridad. ¿Sí me van entendiendo qué es la diferencia de lo bueno a lo mejor? Yo no cambio un culto de esos por una reunión a las que voy. Pero hay veces ha tocado por causa de las personas. Yo iba a venir el viernes aquí, pero me llamó una hermana que le tocó la prédica de hace días y me dijo que el esposo de ella consumía droga y quería recuperarse. Y lo llevé a un lugar esa noche. O sea que había una prioridad, que era la quién, la persona. En el caso de Jesús en ese momento es más importante quién, la samaritana que la comida. Entonces vamos a analizar este primer punto. Jesús, ¿qué le dice a Marta? Que solo una cosa es necesaria, pero todas dos escogieron o no. Una que escogió, estaba la hospitalidad, que eso era de valor. Para la cultura judía, recibir a una persona, invitarla a comer, eso es de peso allá vale mucho. Y aquí en la cultura de nosotros, ¿cierto, hija? ¿Se acuerda? La cultura de nosotros, usted no puede entrar a la casa cualquiera, ¿o sí? Yo una vez sentí un compañero de fabricato, y yo en el tercer piso, yo me bajaba para el segundo y él se quedaba allá. Yo dije, ¿por qué está quedando allá? Yo me devolví, se estaba bregando a meter la plancha por aquí. La plancha. Yo, pero usted, mire que uno no puede llevar a la casa cualquiera. Y sí cabe una plancha por ahí. Oiga, pues. Pero yo lo vi. Yo lo vi. Ay, hermano. Mi esposa me tiene prohibido llevar gente a la casa. ¿Ah? Hay que requisar a todo el que entre. Oiga, pues, entonces, ¿qué pasa con María? María escoge la mejor parte, por eso Isaías 30:15 para mí es espectacular, porque dice, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Yo en mis crisis, hermano, ¿sabe qué hago? Me acuesto, porque mi mente me dice muchas cosas, aparte de que físicamente no tengo la fuerza que tenía antes, entonces tampoco me voy a mover como loco. Entonces espero a que lo que estoy viendo. Yo el domingo llegué aquí muy maluco. Yo me fui para la cama todo el día porque tuve una dificultad el sábado y esperé a que pasara. Y esperé a que Dios me diera la fuerza, la fuerza. Alguien me dijo una vez, acordate que vos vas para la vejez. No se te olvide que ya no sos un muchacho, que pasa que vos te crees joven. Porque yo tengo un amigo que me dice a mí que nosotros somos cuchiadolescentes. Oiga, pues, y uno ve que uno no tiene esa fuerza. Entonces uno necesita estar ser más asertivo. En otras palabras, volverse más asertivo. Entonces, ¿qué hace María? Escoge la mejor parte. La mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? La presencia de Dios. ¿Cuál es la mejor parte? Oír la palabra de Dios. ¿Cuál es la mejor parte? Buscar la dirección de Dios. Ustedes saben que hay un versículo conflictivo en la Biblia. Cuando David hizo el censo, dígame si saben el conflicto que hay en ese versículo. Vea, en Primera de Crónicas 21:1 dice que Satanás incitó a David a hacer un censo. Pero en Segunda de Samuel 24:1 dice que fue Dios el que incitó a David.
¿Cómo se arregla eso? Dios permitió que Satanás metiera en la cabeza a David que hiciera un censo. ¿Lo entienden? Dios permitió que Satanás le metiera en la cabeza a David que hiciera un censo. Un censo no se podía hacer, a menos que lo dijera ¿quién? Dios. Eso está en el libro de Números, por eso se llama Números. Entonces David se propuso hacerle el censo sin la dirección de Dios. Uno de sus soldados le dijo que eso era pecado y predominó más la autoridad del rey. En otras palabras, ¿en qué cae David en ese momento? En orgullo, como yo soy el que mando aquí, entonces aquí se hace lo que yo diga. Entonces le obedecieron, pero vino una plaga y murieron 70,000 personas. Y a David lo mandaron a escoger qué clase de disciplina quería. 3 meses de hambre, 3 días en manos de 3 años de hambre, o 3 meses en manos de los enemigos, o 3 días en manos de Dios. Él escoge 3 días en manos de Dios más bien. Y 3 días en manos de Dios fue que se murieron 70,000 personas. Mire, vino un ángel y hizo ese oficio. ¿Todo por qué? Por no escuchar a Dios, por no aquietarse, por no estar tranquilo. Otra cosa que les iba a decir, cuando Jesús está donde Marta y María, Jesús está tranquilo en la cuestión de comida. Jesús viene de alimentar 5,000 personas, eso está en Lucas 9. O sea, Jesús no tiene hambre. ¿Me entienden eso? Jesús está tranquilo por comida. Entonces María es más asertiva. Necesita oír la palabra de Dios. Hoy, ¿cómo oímos la palabra de Dios? Estos días me contaba una hermana que estuvo en un retiro, pues en otra iglesia, sobre oír la voz del Espíritu Santo. La Biblia, yo le veo 4 cosas a la Biblia de la voz del Espíritu Santo. Que Él nos enseña la palabra, o sea que es un maestro. Que Él nos guía a toda verdad, o sea que cuando Él nos está hablando, siempre nos lleva a la verdad, o sea, nosotros tenemos la manera de confirmar lo que nos dice, porque yo he tenido conflictos, hace tiempo pues ya no, yo ya no, de personas que me decían, Dios me dijo, y algo que me dejó una vez impactado fue que alguien me dijo que Dios le dijo que le diera plazo de 1 año para cambiar una persona. Yo, Dios le digo a usted, que usted le diera plazo a Dios de 1 año. Dios le, eso para mí es muy difícil. Yo tengo problemas para aceptar eso. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Entonces, la voz del Espíritu Santo, porque es que, ¿cómo nos habla el Señor? ¿Cómo nos habla? Por el Espíritu. ¿Ustedes sabían eso? Jesús dice en Juan 16, 13 y 14, Él tomará de lo mío y lo hará ¿qué? Saber. Él me glorificará a mí. Cuando sucede un milagro, ¿quién se lleva la gloria? Jesús. Jesús, ojo. Jesús. Él me glorificará a mí. Él les recordará lo que yo les he dicho. Entonces, cuando uno estudia la palabra, ¿qué hace el Espíritu Santo en un momento, en una situación de quietud, que uno está orando, meditando, que es algo que yo no sé si nosotros practicamos, la meditación o no? Meditar en el texto. ¿Qué hace? Recordar, recordar. Por eso necesita uno escoger la mejor parte. ¿Cuál es la mejor parte? Quedarse quieto, esperar la dirección de Dios. Hebreos 11:4, vamos al segundo punto. El más excelente sacrificio. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel, por la fe en Dios, Abel decidió en su intimidad ofrecerle a Dios, se lo voy a parafrasear, por la fe, Abel, antes de ofrecer el sacrificio, tomó una decisión de ofrecerle a Dios ¿qué? Un sacrificio ¿qué? Más excelente. ¿Qué pensó Abel? Que ellos, Caín y él, que son hermanos en la sangre, ojo con lo que voy a decir, son hermanos en la sangre, pero no son hermanos en la fe. ¿Están de acuerdo? Son hermanos en la sangre, pero no son hermanos en la fe. Dígame si están de acuerdo o no. A ver, Lorena,
Sí. Ah, qué bien. Son hermanos en la sangre, pero no son hermanos en la fe, porque 1 Juan 3:12 dice que Caín era hijo del diablo. Entonces todos dos van al sacrificio. Entonces, ¿qué hace Abel? Piensa, ¿para dónde voy? Es como cuando uno viene para la iglesia. ¿Para dónde voy? ¿Con quién voy a estar? ¿Delante de quién voy a estar? ¿Uno debe pensar eso o no? Entonces él piensa, por la fe, Abel ofreció a Dios un más excelente sacrificio que Caín. Y no es que está compitiendo con Caín, sino que la competencia es con uno mismo. ¿Sabían eso? La competencia es conmigo mismo. Como dice Esdras, ¿sabe qué dice Esdras en Esdras 7:10? Me voy a proponer, mire lo que dice él, es que es un pacto con uno mismo. Me voy a proponer yo a estudiar la palabra, a aplicarla a mi vida y después la voy a enseñar. Entonces el pacto es con él, entonces él se hace la propuesta, no, para Dios es lo mejor, entonces le mata a un animal. ¿Y qué dice? Y su fe sigue vigente. O sea que eso acabó ahí, todavía. Su valor, lo que hizo tiene un valor eterno, porque en Abel se aplica lo siguiente: sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios, allá está hablando del que se acerca a Dios, debe de creer que Él está ahí, porque nosotros vivimos por fe, no por vista, pero debe de creer que Él está. ¿Y qué más debe de creer? Que Él es el galardonador de los que le buscan. O sea que uno no busca a Dios en vano. Uno no está hablando por hablar, ni está hablando solo. Uno cuando ora, eso tiene su respuesta. Sea automática, como hablamos esta semana en el discipulado, que hay respuestas que se necesitan ¿para cuándo? Para allá. Acuérdese cuando Josafat, que lo están atacando 3 pueblos, la respuesta era para después, la respuesta era para después, no era ya. Hay otras que son para después, lo de la vida insistente. Entonces, el valor, que lo que hizo por la fe. Entonces, ¿qué hace Dios en Génesis? Se fija, mira las dos personas, mira a Caín y a Abel. Mira el sacrificio, mire que Dios tiene en cuenta todo. Por eso les dije ahora lo de Malaquías. En Malaquías había un problema muy grande, no le daban a Dios lo mejor, los sacrificios eran malos, tenían unos problemas de avaricia impresionantes. Se les olvidaba que cuando iban a... Usted sabe que uno ministra a Dios. Dígame si saben. En Hechos 13 lo dice. Uno, ¿cómo ministra uno a Dios? A través de la adoración, a través de la alabanza, ¿cierto? De ahí, ¿cómo lo ministra Dios a uno? A través del Espíritu Santo desciende, como hoy lo hemos sentido, ¿no? Y llega y según la situación de cada uno, le ministra. Hay un hombre de Dios, yo hay hombres que, les voy a decir algo, hay hombres que murieron en la hoguera. Yo he leído, por ejemplo, de Richard Barnes, hay hombres que murieron en la hoguera y Dios les concedió el privilegio de no sentir la llama. Ah, de no sentir la llama, hermano. Eso es tremendo, ¿no? Acuérdense de los 3 jóvenes que lo echan al horno de fuego. Ellos no sienten la llama, ¿cierto? No sienten la llama. Richard Baxter, ¿sabe qué llegó a decir de por qué lo bueno no es lo mejor? Y él le ha hecho varias preguntas, yo saqué 2 para decirle a ustedes. Una, dice él, no es cierto que le servimos a un Dios demasiado barato cuando somos pasivos, cuando somos mediocres, cuando somos conformes. ¿Cómo analizan la pregunta? ¿Cómo analizan la pregunta? No es cierto que le servimos a un Dios demasiado barato, porque es que Dios se merece mucho, no. Bueno, la otra pregunta, ya que ¿acaso no necesitamos humillarnos ante Dios cada que vamos a la presencia de Él? Leamos Apocalipsis 2, 3 y 4. Lo bueno no es lo mejor. Logran la comparación, logran la comparación. En Apocalipsis 2, 3, 4, Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: lo bueno, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre.
eso es bueno. Pero has dejado la pasión que tenías por mí como al principio. O sea, en otras palabras, se volvieron ¿qué? Activistas. Yo una vez le pregunté a una hermana, ¿usted ha perdido el primer amor? Y me dice, no, hermano, yo no he perdido el primer amor porque yo no ando como loca para arriba y para abajo. Lo que pasa es que uno hay veces cree que haciendo demasiadas cosas está en el primer amor y eso es mentira. ¿Entienden eso o no? El primer amor es que yo no muevo un dedo sin hablar con Dios primero. ¿Qué le decía Moisés a Dios? Si su presencia no va conmigo, yo no me muevo, hermano. Y tiene que ser así. Porque si no, uno se dedica al servicio de Dios, o sea, a la obra de Dios, pero al Dios de la obra desaparece de la escena. Y yo me acordaba que yo trabajé con un creyente que nos hacía trabajar los domingos. Y él nos decía, tengo que predicar hoy. Y sacaba las predicaciones así a lapicero y a cabeza. Y así no se saca una predicación, hay que orar primero. Vamos a orar, hermanos. Personas que vinieron nuevas hoy, bienvenida. ¿Qué le digo yo? Lo mejor que usted puede hacer hoy, lo mejor, no lo bueno. Lo mejor, entregarle la vida al Señor. ¿Quiere hacerlo? Es lo mejor, yo no estoy hablando de lo bueno. Lo mejor que usted puede hacer hoy es entregarle la vida a Dios. ¿Se la quiere entregar? Dígame, venga para acá. Venga para acá. Póngame el término del disco, me al favor, y terminamos, ¿sí? Y ahí cerramos. El disco se llama Lo Mejor, es de Lino López, es espectacular. Yo no sé, yo tengo problemas, a mí me gusta mucho la música antigua. Yo hay veces pienso, es que yo soy del Antiguo Testamento, hermano. Yo soy del Antiguo Testamento. Venga para acá, mi hermano. Dios la bendiga. ¿Cómo se llama, hija? ¿Cómo se sintió? Dios me la bendiga, hija. Dios me la bendiga. Repita conmigo. Señor Jesús, en esta hora te reconozco como lo mejor que ha podido pasar en mi vida. Te entrego mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que me selles como propiedad tuyo con tu Espíritu Santo. Y que a partir de hoy seas el Señor, amo y Salvador de mi vida. Salvador de mi vida. Amén, amén. ¿Cómo se llama ella? Manuela. Dios los bendiga, hermanos.